Doy la bienvenida a Luis García Montero, poeta y catedrático de literatura española de la Universidad de Granada, autor de poemarios y libros de ensayo, y a lo largo de su extensa carrera literaria ha recibido numerosos premios y reconocimientos como el Premio Donais en 1982, el Nacional de Literatura en 1994, el Nacional de Crítica en 2003 o su nombramiento como hijo predilecto de Andalucía en 2017. Actualmente es director del Instituto Cervantes. Y representando esa faceta más práctica o musical de la escena, tendríamos a Antonio Gabriel Jiménez Hernández, conocido como Tony Jiménez, que nace en Granada en el año 2000 y es multiinstrumentista, arreglista, compositor y letrista. Graduado en el grado superior de guitarra clásica por el Real Conservatorio Superior de Música Victoria Eugenia de Granada, lleva casi una década sobre los escenarios de la ciudad y ha participado en muchos proyectos como Madame Popova, Niebla, Unidad de Armonía, Niños Mutantes y Lori Meyers, entre muchos otros. No me demoro más y cedo la palabra al primero de nuestros dos conferenciantes, Luis García Montero. Muchas gracias. La verdad es que es un gusto estar aquí participando en este proyecto de Caja Sonora con todas las entidades que lo ponen en marcha, y un poco impresionado porque según la fecha de nacimiento que han dicho es que eres jovencísimo. ¿Qué has dicho? ¿Que naciste en el 2003? El 2000. Ah, en el 2000. Qué barbaridad. Pues bueno, la verdad es que ha sido un gusto oírte y ahora es un gusto compartir contigo y conocerte. Bueno, yo nací mucho antes, yo nací en 1958 y además en una época donde el tiempo iba mucho más lento, porque ahora todo se produce vertiginosamente, ya hay cambios de referencias, pero en la época en la que yo nací, que fue en medio de la dictadura, las cosas iban mucho más lentas y las complicidades generacionales se dilataban en el tiempo. Lo digo porque cuando yo empecé a estudiar en la universidad en el año 1975-76, pensar en la música y en la lírica en Granada significaba, por ejemplo, tener muy cerca algunos referentes que eran vividos casi como nuestro tiempo. Por ejemplo, si uno miraba hacia el rock, ahí estaba Miguel Ríos. Y Miguel Ríos era alguien que había abierto camino, que había traído a la identidad de Granada y de Andalucía la música rock y que por tanto había ampliado nuestro horizonte identitario. Y bueno, estaba muy activo y justo después de que yo acabara la carrera, pues hizo todo aquel ciclo de los conciertos de bienvenidos y era parte de un presente, ¿no? Pero y si uno miraba hacia otro lado estaba Enrique Morente, y Enrique Morente pues significaba el flamenco, significaba la indagación en las tradiciones en nombre de la modernidad. Si yo aprendí de manera natural y después lo llevé a mi propio trabajo en la poesía, aprendí de Miguel Ríos cómo las identidades no pueden cerrarse y cómo pueden vivir de una manera intensa lo que viene de otro lugar. De Enrique Morente aprendí que se puede defender la pureza sin confundirla con el puritanismo y que se pueden defender las tradiciones sin confundirlo con el tradicionalismo. Y bueno, formaban parte del mundo en el que yo me estaba criando. Aunque hay una diferencia de edad en años, pero cuando yo leí las memorias de Miguel, cosas que siempre quise contarte, descubrí que muchos de los recuerdos que tenía sobre lo que era la sociedad de Granada y lo que era una ciudad todavía cercana al subdesarrollo,
pues eran recuerdos que yo podía compartir con él en mi infancia de Granada. Y bueno, si él recordaba salir a la carretera de Murcia desde su barrio de La Cartuja para ver cómo pasaban descapotables con las suecas por la carretera de Murcia, pues yo recordaba también lo que era de pronto que llegasen unas extranjeras, unas turistas a la playa de las Azucenas, a Motril, y lo que significaba un descapotable, ¿no? Porque el tiempo, como digo, iba más lento. Y bueno, si después mirábamos hacia otro lado, pues de pronto en la canción andaluza, popular, la copla, pues estaba Carlos Cano, que también entonces desarrollaba una labor muy importante, ¿no? Y formaba parte de la canción de autor. Bueno, hay algunas canciones de Carlos Cano que se convertían también en canciones reivindicativas de los movimientos políticos de la época, y volvió de Londres Joaquín Sabina en los años 70 con la democracia. Joaquín había estudiado filosofía en Granada, se tuvo que ir de Granada por alguna acción política. Él participó puso con otros compañeros de lucha política contra Franco un cóctel molotov en la oficina de un banco, y los pillaron. Y el padre de Joaquín, que era comisario de la policía, le dijo: hijo mío, ha llegado una comunicación de que vamos a detenerte, de manera que mejor sal corriendo, ¿no? Y se fue a Londres, pero volvió, y de pronto pues estaba también relacionado con la historia de Granada, pues la renovación de la canción de autor, de la nueva época. Eran referentes distintos, y a mí lo que me producían era un orgullo de ser granadino, porque en lo más interesante de la música que se hacía entonces, Granada estaba muy presente, en el cante jondo, en el rock, en la canción de autor, en la reivindicación de la copla, ¿no? Y eso fue importante, el intento de unir la cultura con la educación sentimental de la gente. Y yo, como poeta, empecé a escribir en los años 70, mi primer libro se publicó en 1980, y con otros amigos como Javier Egea empezamos a hablar de la necesidad de hacer una nueva educación sentimental. Bueno, durante el compromiso político, la poesía había hecho una argumentación social muy notable, pero a nosotros nos interesó una reflexión de Antonio Machado, que tenía que ver con las lecciones que nos daba en la universidad el profesor Juan Carlos Rodríguez, para decir que la historia no pasaba solo por las grandes batallas, los grandes hechos centrados en una fecha, sino que pasaba también por los sentimientos. Cuando Juan Carlos Rodríguez hablaba de la mirada histórica de la literatura, pues no tenía por qué explicar a Blas de Otero, cantado por Paco Ibáñez, explicaba a Garcilaso, o explicaba el Cántico Espiritual de San Juan de la Cruz, y veía cómo en un momento determinado la subjetividad tenía que ver con la historia. Y al decir qué digo cuando digo soy yo, o qué digo cuando digo te quiero, estaba produciéndose un hecho histórico que tenía mucho que ver con la creación cultural, y era un compromiso histórico y político que estaba por encima de la simple referencia. Yo esta mañana he intervenido ahí enfrente en el Congreso de Comunicación Social de la Ciencia, y le explicaba a los oyentes, por ejemplo, que en mis clases, al hablar de Jorge Manrique, leía una canción de Jorge Manrique que unía el amor con una enfermedad.
Y Keith Winnon estudió que en todos los tratados médicos de la Edad Media el amor era estudiado como una enfermedad. Y Manrique pues hablaba de síntomas de descomposición corporal provocados por el amor. Yo les explicaba el sentido histórico en el que poco a poco se germina una rebeldía. El cuerpo era negativo, era una tentación. Cualquier síntoma corporal era pecaminoso. Y el deseo era pecaminoso porque era una motivación del cuerpo contra el alma. Hasta el punto que, por ejemplo, a mí me impresionaba mucho leer a Santo Tomás afirmar que si un hombre casado deseaba a su mujer, cometía un pecado peor que el adulterio, porque el matrimonio estaba para tener hijos y para desarrollar la estirpe, y manchar los votos divinos con deseo corporal era peor que acostarse con alguien que no era tu mujer. El cuerpo era pecado. Pues ¿en qué momento en la poesía cortesana de pronto empieza a decirse que el amor parece una enfermedad y eso le sirve a los autores del Cancionero cortesano o al autor Diego San Pedro de La cárcel de amor para empezar a reivindicar el cuerpo como algo que no tiene por qué ser pecado, sino que tiene que ver con el espíritu? Y eso empieza a desestabilizar una cultura basada en la servidumbre. El Señor establece unas normas que cumplen siempre, y quien no cumple esas normas peca. Y esa proyección jerárquica religiosa del Señor y el siervo, del Señor y el creyente, se proyectaba a la sociedad y se fundaba el feudalismo y la necesidad de servidumbre del sistema feudal. Y como poco a poco, en un debate donde se habla de que el amor es cuerpo, pues empieza a surgir el secreto subjetivo que hace del cuerpo y del alma una primera enunciación de la subjetividad que después se desarrollará en el humanismo y que sustituirá la idea de siervo por la idea de sujeto que funda una sociedad renacentista, humanista, etcétera, 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 en el horizonte de la modernidad. Eso eran las clases que nosotros estudiábamos en la teoría e historia de la producción ideológica de Juan Carlos Rodríguez, y nosotros empezamos a hacer una poesía que no simplemente apoyase a un partido o no simplemente apoyase una huelga general, y cuando había que apoyarla se apoyaba, y cuando había que apoyar un partido se apoyaba, pero nosotros lo que queríamos era establecer ese debate para decir que la democracia por la que luchamos no significa votar cada 4 años, significa cuestionarnos lo que ha sido la herencia clerical que hemos heredado y darle un sentido distinto a lo que decimos cuando decimos te quiero, o soy yo, o soy hombre, o soy mujer. Y nos encontramos con una herencia que venía de la transformación cultural de los años 70 en España. Y por eso podíamos identificarnos perfectamente con la labor de Miguel Ríos, de Enrique Morente, de Joaquín Sabina, etc. Y empezamos a hablar de otra sentimentalidad, arañando lo que siempre ha sido propio de la poesía que a mí me interesa, que es su relación con la música. Porque forman parte de una educación sentimental. Y la poesía crea comunidad, lo mismo que la música crea comunidad. Y en ese sentido, pues me sentí muy unido a todos mis mayores y me interesó también mezclarme con la música que en ese momento era herencia de nuestros mayores. Y recuerdo con admiración pues la primera vez que oí a 091, y después a través de Mariano Maresca un proyecto en el que participé con Jesús Arias
con TNT y Magic, que se llamó Rimado de Ciudad, donde yo escribí a la manera de Jorge Manrique unas coplas a la muerte de su colega. Era un colega de los años 80 y del mundo de la droga quien se había muerto, no el padre de Jorge Manrique, y escribí un poema a la manera de Góngora, y cómo lo pusieron encima de una batería y de una guitarra eléctrica, pues Magic y TNT. Granada como ciudad cultural ha sido una referencia muy importante y lo sigue siendo, y yo creo que se debe, entre otras cosas, a la labor fundamental de la universidad, porque una ciudad de menos de 300.000 habitantes, tener una universidad sólida con 70.000 estudiantes, crea no simplemente gente lista porque estudia, sino una atmósfera cultural en la ciudad que genera público, genera atención, genera demanda cultural, y ahí se sostiene el proyecto cultural de Granada, y yo creo que eso es lo que justifica que Granada ocupe un lugar fundamental, con momentos más brillantes en unas disciplinas que en otras, pero un lugar fundamental en el desarrollo creativo de la cultura española. Y en ese sentido, pues me parece que es muy significativo que en el cambio generacional uno pueda seguir admirando a gente más joven. Bueno, pues yo sentía como mío el mundo que había heredado de los mayores, me identificaba con TNT, con 091. Después hubo otra gente joven que hacía música que ya no era generacionalmente cercana a mí, pero me sentía muy orgulloso de que me gustara y que fuera de Granada fuesen considerados como grupos de música importantes. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a Los Planetas, y después a Niños Mutantes, a Lori Meyer, a grupos que siguen estando ahí, y cuando la gente de pronto habla de quién pertenece a su educación sentimental, pues salen esos nombres que son más jóvenes. Pues claro, ya se crean distancias. Ayer me recogió mi hermano del aeropuerto de Granada y fui a cenar a su casa, y al ir por la calle Elvira de pronto dice: mira, y me señala un anuncio de ropa interior y dice: pues es de Granada. Digo: ¿sabes que la modelo es de Granada? Dice: no, si es una cantante muy famosa que ha llenado 2 veces el Palacio de Congresos. Y me dijo un nombre que ya no me suena. Lola India. Y me dijo: pues India. Índigo, Lola Índigo. Pues me dijo: Lola Índigo, ya no me sonó. Y de pronto me sentí en deuda, porque hasta ahí no había llegado mi seguimiento de la música granadina. Me dijo mi hermano: pues está muy bien, tienes que oírla. Pues me comprometí a oírla y a ver cómo esa chica que anuncia ropa interior es una buena cantante. Bueno, estas son mis reflexiones, que es la unidad, la cultura que crea comunidad y que quiere crear comunidad, y en la indagación en la educación sentimental de la poesía con la música como factor de indagación y de creación, que te conmueve y que te emociona, y cómo es posible en una ciudad como Granada haber mantenido una fuerza que puede ir desde Miguel Ríos a Tony a través de distintas generaciones, teniendo un lugar importante en la creatividad. He dicho de Miguel Ríos a Tony, por no decir de Federico García Lorca para no meterme ahora en problemas con los poetas jóvenes de Granada, pero que para que algunos no me tomen manía, porque esa es la otra cara, Tony, de Granada. Es tanta la creatividad y son tantas las ilusiones que se crean,
que claro, no todos los músicos triunfan, no todos los poetas triunfan, y junto al orgullo de la creatividad bien hecha está también la mala folla del que te ajusta las cuentas diciendo que si tú has triunfado es porque eres un canalla y el bueno soy yo. Pero en fin, eso es otra cosa a la que tendrás que ir acostumbrándote con el paso del tiempo. Y bueno, a mí me parece que la cultura crea comunidad. Estamos hablando de música y estamos hablando de poesía, pero si pensamos en la Granada de la época, la música y la poesía iban de la mano con los diseños que hacía, por ejemplo, Juan Vida o que hacía Julio Juste, y estábamos pensando en las novelas que estaban empezando a escribir Antonio Muñoz Molina o Justo Navarro, y en fin, había un tejido cultural que creaba comunidad y que creo que guarda buena parte de la memoria de Granada. Y se me ocurre pues leer algún poema que tenga que ver con estas cosas que yo os he contado. Por ejemplo, ya que estamos en la Fundación Miguel Ríos, yo hice con Miguel Ríos hace años un disco 60 MP3 donde escribí algunas letras para que Miguel las cantara, y él en sus conciertos sigue cantando ahora, porque tiene actualidad, por desgracia, un poema que él convirtió en canción que se titula Oración. Fue una protesta en contra de los bombardeos de Irak en aquella primera guerra forzada, con las mentiras de que había bombas de destrucción masivas en Irak y que aprovecharon los norteamericanos para arrasar un país, creando un conflicto histórico que todavía nos está pasando factura. Bueno, este es el poema que yo escribí y que canta Miguel. A vosotros, que cortáis la manzana de la muerte con el anonimato de una guerra, os pido caridad. Por un Dios en el que jamás he creído, por una justicia de la que desconfío, por el orden de un mundo que no respeto. Para que renunciéis a vuestra guerra, yo renuncio a mis dudas, que son parte de mí, como la luz amarga es parte del otoño, y escribo Dios, justicia, mundo, y os pido caridad, y os lo suplico. Ese es un poema. Se me ocurre pues leer otro poema que escribí a la muerte de Enrique Morente, que se llama Conversación con Enrique Morente. Antes he hablado de Mariano Maresca. En el mundo cultural también es muy importante el protagonismo de algunas personas que saben agitar la ciudad. Mariano fue un agitador cultural muy importante en los años 80, 90 en Granada. Desde finales de los 70 aterrizó por aquí un argentino llamado Horacio Révora, que abrió un bar llamado La Tertulia, donde, pues, aparte de toda nuestra música, se generalizó el tango, hicimos homenajes al tango, escribimos tango. Lo estoy recordando porque muchas noches se cerraba La Tertulia y era Enrique Morente el que se ponía a cantar, acompañado con algún guitarrista amigo, y salíamos a las 8 de la mañana. Yo a lo mejor tenía mis primeras clases a las 10 de la mañana, y digo, bueno, voy a ducharme a mi casa y me voy corriendo. Y dice, pues yo me voy a quedar durmiendo todos los días. Y de pronto se ríe y dice, estamos vivos de milagro. Era una de las frases de Enrique que decía, ¿no? Y bueno, pues ese talento de Enrique que después han heredado gente como Marina Heredia, como Sole, como el Kiki, como Estrella y como el flamenco actual en Granada, pues tiene mucho. Hoy me he enterado de que en Granada hay casi 14 tablaos flamencos al día. Sí, es la ciudad con más tablaos flamencos del mundo. Del mundo.
Bueno, está muy bien. Nosotros no luchábamos tanto por hacer de Granada una ciudad turística para recibir extranjeros, pero bueno, está bien, hay que ganarse la vida. Es maravilloso, es maravilloso en ese sentido. Conversación con Enrique Morente. Tú me oyes, Enrique, en ese mundo vuestro del enigma y de la soledad. Aquí, mientras pasa el verano con su rumor de estrellas y las olas meditan y la luna es más tibia, pensada sobre el mar de las preguntas, y los sueños insisten en descifrar la noche, hay una copa tuya y una silla que espera en las mesas calladas de la aurora. Allí, en ese mundo vuestro, quizás haya un lugar donde poder sentarse para escuchar contigo, para vivir contigo las reuniones secretas de la muerte, y tal vez haya copas y palabras y vino derramado en los manteles y un recuerdo lejano de nosotros, el eco de la vida. Así, el tiempo, con su niebla y con sus emociones, devuelve el corazón a su pasado. Estamos todos juntos. Las ausencias son otra forma de seguir presentes en una realidad que no es tan solo la llama de un recuerdo, sino la vida misma, lo que va con nosotros, porque es nuestro. Cuando todo se pierde, aquello que nos hace como la luz del día y la sombra a la noche. Ahora, los dos somos amigos del naufragio y el mar puede reunirnos para seguir hablando en dos orillas. Es un destino propio de los seres mortales negarse a que la muerte interrumpa una cita. La muerte no interrumpe una cita es un verso que yo le copié a otro granadino maravilloso como poeta, Luis Rosales. Y bueno, quería leerlo porque como he hablado de Juan Carlos Rodríguez, de Mariano Maresca, de Javier Egea, pues de pronto de Julio Juste, pues recordar a los que ya no están me emocionaba. Y no sé qué tiempo me queda, pero voy a leer un poema y hacemos un descanso para que después sigas tú, porque tengo que confesar también que en el cambio generacional está la admiración, está el compromiso, pero también hay referencias y uno siente que no puede identificarse con mundos que son mundos que hoy se aceptan, pero que no tienen que ver con el mundo propio. Voy a escribir un poema que se titula Mujeres y en el que pensé ayer cuando mi hermano me dijo que tenía que oír a una cantante con talento que estaba anunciando ropa interior. No hablo de ella ni la critico, por supuesto, hablo de mí. Hablo de mí y hablo de un poema que escribí un día que iba sentado en el autobús hacia la facultad, mediados años 80, y había pasado la noche en casa de una amiga. El autobús paró en una de las estaciones, en un barrio de Granada, que estaba lleno de mujeres que se habían levantado para ir a trabajar. Buenas tardes. Lo primero, agradecer a Caja Sonora, al espacio Caja Sonora, al Museo de Granada, a la Fundación Miguel Ríos, toda la gente que hay detrás trabajando para que esto sea posible, porque muchas de las charlas creo que son muy interesantes y muy necesarias. A lo largo de mi intervención me gustaría que se tomasen mis palabras como un híbrido entre lo empírico y lo puramente especulativo, mostrando tanto mi experiencia como letrista, pero sobre todo como músico, y mi percepción de la lírica que rodea a mi ciudad, no solo en el presente y en el pasado más reciente de la escena a la que pertenezco, sino en el pasado más lejano,
puesto que me han influido artistas de muchos periodos. Y con muchos he tenido el placer de trabajar. Voy a intentar siempre utilizar referencias musicales de mi ciudad, porque si entro a valorar referencias nacionales o internacionales sería demasiado extenso y no quiero demorarme demasiado. Yo empecé a escribir canciones pues desde los 7 o 8 años, pero tal y como pues, una canción que pueda oír y decir esto es una canción que yo me pondría a lo mejor pues de los 13, 14. Para mí siempre el proceso de leer lírica o de escribir letras siempre fue de la mano de la música. Sin embargo, debido a mi formación musical y a la exploración de mi principal instrumento, que es la guitarra, me preocupé más por mejorar y ahondar en temas referidos con la armonía, la melodía, lo rítmico, las texturas o lo estilístico. Pero el verbo siempre estuvo ahí. Escribí tanto en español como en inglés, indistintamente, ya que tuve referentes y tengo referentes actualmente de muchos lugares del globo. Aunque quizá mi carrera como compositor, más allá de mis trabajos como arreglista o canciones que he escrito yo solo, creo que ha estado muy marcado por la coescritura. La mayoría de las veces adoptando la dupla o la tripla y no mucha gente en este proceso de composición más primario. Empecé a escribir canciones con mi hermana desde muy pronto y recuerdo una de las primeras que me ayudó a escribir en inglés cuando yo tenía 9 años. Y bueno, es que ella en la actualidad es traductora y siempre ha tenido mucho talento con las humanidades y bueno, junto a mi casi hermano adoptivo Andrés formamos un grupo hace ya casi 10 años, Madame Popova, y estuvimos escribiendo canciones juntos desde la adolescencia hasta mi adultez más joven. Ella a veces me traía una letra entera, un fragmento, o yo le pasaba ideas musicales y ella les ponía letras. Otras veces yo le daba una letra en la que yo había trabajado y ella pues la revisaba. Y las veces que más me gustaban eran las que escribíamos las letras verso a verso juntos. De manera paralela, aunque más o menos coetánea, yo escribía también otro tipo de canciones que quizás no iban con ese proyecto. Y escribía esas letras y las revisaba con mi padre, que sería el bajista de mi grupo Niebla, junto a mi amigo Álvaro y Nacho y Andrés también, el que mencionaba. Y bueno, el tema de los influjos culturales que yo he tenido en mi casa, tanto por parte de mi madre como por parte de mi padre o mi hermana, han sido grandes culpables del talante que yo tengo como músico, compositor, letrista, oyente o lector. Para mi madre, el mejor regalo siempre ha sido o un libro o un tebeo. Quien me acercó en realidad a la escena a la que pertenezco fue mi hermana, y desde ese momento pude vivir la experiencia de escuchar y de conocer de cerca mi grupo favorito de la ciudad, en las salas, en los conciertos, en los bares. Y como he dicho antes, con algunos he podido trabajar y eso es impagable. Siempre me ha gustado ponerle música a las letras que se me daban, muchas veces desde cero y otras veces utilizando algunas palabras como una mera adecuación de una sílaba a una melodía que me resultaba atrayente. También he trabajado desde letras mías, con la música ya prácticamente terminada, cambiando algunas veces cosas que, por ejemplo, en el caso de mi hermana, pues no le eran naturales, o que a veces pues, con mi padre pudiéramos tener algún tipo de discusión. A veces he utilizado algunas ideas musicales de Andrés y yo le he dado forma pues, a nivel de estructura, arreglo, ornamentación, instrumentación, y después lo hemos completado en un proceso de 3 personas para estas canciones. He escrito para el que ha cantado, cantado para el que ha escrito y he escrito lo que he cantado. Últimamente me propongo intentar partir de una escritura más espontánea y ir escribiendo las estrofas casi desde las primeras ideas musicales que me suscitan.
El análisis del significado de las canciones y escuchar ciertos autores que a su vez también han sido escritores o amantes de la literatura han suplido ciertas carencias que yo tengo como lector, por temas de tiempo, de ir al conservatorio, colegio, instituto, ensayos, conciertos, pero en la actualidad estoy intentando paliar todo esto. Siempre igualmente me gustó leer y recabar información y leer novelas gráficas, tebeos, cómics y biografías también mucho. Siento, antes Luis hablaba del tema del cambio generacional y yo muchas veces me hallo entre las dos orillas de las que también hablaba. Siento que a veces mi concepción estética dista tanto de mis contemporáneos o mis compañeros de generación más cercana como de mis predecesores en la escena. Me encuentro un poco fuera y dentro a la vez de la búsqueda de la frescura que hicieron en antaño Los Ángeles, mis queridos Lori Meyer, Napoleón Solo, Colectivo da Silva, Papaya Club, Radio Palmer, Las Dianas, Amigas o Los Besos. De los personajes divertidos y de serie B de Carmencita Calavera, de lo afilado y lo agitado y surrealista de Trepa, de los sobrios de Javi Bolívar en Aurora o Niños Luchando, de lo amistoso, paisajista y cercano de las letras de Jaime Beltrán en Pájaro Jack o de Fran Ocete, tanto en Brío Afín como en Cristalino, de la lírica naif y reposada a la vez que me hizo disfrutar Arturo Muñoz de una manera más profunda, de lo profundo, desgarrador y a la vez empático de las letras de mis compañeros mutantes que me recuerdan a veces a cómo escribe mi padre, puesto que compartieron un pupitre, de lo rígido y retorcido de José Ignacio Lapido, de lo íntimo y a la vez intenso y declaratorio de Carlos Cano. También de la potencia psicodélica de las frases incendiarias y a veces galácticas de Antonio Arias en Lagartija Ní o en Solitario, o de J de los Planetas, de la balsa de sensaciones que me transmite Miguel Ángel en nuestro proyecto Unidad y Armonía, o de las escenas de ruido y calma con Ramper. También de la sentencia de cada verso que cantaba Enrique, tanto cuando usaba el texto popular reivindicativo o la lírica de poetas del siglo XX o del XV, de manera indistinta, o con la gracia con la que Soleá declara el afecto, el recogimiento y a la vez la celebración. Me dejo a compañeros y sobre todo a compañeras por el camino que igualmente me han marcado y lo siguen haciendo y pido disculpas por ello. Me considero, por tanto, tanto cerca como lejos de todo, sin atreverme del todo a nada, pero seguro de mi timidez. A veces me propongo escribir canciones o letras más explícitas, pero siempre se queda en un camino medio porque yo soy así, mucho volunto y luego me arrepiento rápido. Creo además que mi estilo de composición no se lleva como tal. Yo no hablo ni de los mensajes de Instagram que me llegan por direct, pero tampoco añoro los tiempos en los que las cosas supuestamente significaban más. Quizá porque me relacione con músicos y artistas de toda época, estilo y movimiento. Los nuevos medios técnicos de composición y producción musical nos permiten capturar ideas de una manera mucho más espontánea y más inmediata. Yo tengo el móvil lleno de notas de audio mías andando por la calle y tarareando a la vez que yo jadeo, porque voy a un sitio rápido y tengo que aprovechar el momento porque esa idea nunca va a volver, por lo que sea. Eso es lo que tú crees. Pero también te permite tomarte tu tiempo cuando dejas una maqueta en barbecho en el rincón de tu disco duro o cuando dejas un Word a medio de escribir. También te permite acceder con mucha más facilidad a las ideas que grabaste y escribiste hace mucho tiempo, pudiendo darle una nueva vida. Creo que este sentimiento de inmediatez, o Luis también hablaba de vertiginoso, que ahora se presupone en las temáticas de las canciones, se lleva haciendo desde hace ya mucho tiempo y que volveremos quizá a un periodo de recogimiento y de intimidad para volver hacia lo efervescente, lo primaveral y lo festivo. Siempre existió ese péndulo. Desde que Poncho de Los Ángeles no estaba contento porque su amada no le miraba a los ojos como él lo hacía a ella, Juan Alberto hacía florecer en su garganta a su amor platónico, o la tarara bailando en la copera con la plazuela.
Luego está el tema del idioma. Sorprendentemente, Granada ha sido una ciudad bastante proclive a escribir en español. Pocos proyectos se me vienen a la cabeza, aunque lo ha habido y lo sigue habiendo y lo habrá. Pero la mayoría pronto dejaron de escribir en inglés. Pasó con Da Silva Collective, Papaya Club, Red Passenger o Royal Mail, que luego fueron RM. Creo que es mucho más honesto escribir en tu lengua materna, aunque entiendo que la presión y la vergüenza que puede suponer escribir en español a veces sobrepasa la escritura. También es cierto que existen algunos estilos, bueno, bastantes estilos concebidos desde la musicalidad de una lengua, el rock y el pop anglosajón, el flamenco en español y en calais, la chanson setentera en francés o la bossa nova en el portugués pronunciado con el dialecto brasileño. Por tanto, entiendo que, por ejemplo, amigos míos como The Fixer sigan escribiendo en inglés porque es mucho más musical, mucho más rítmico y con mucho más monosílabos para estilos como el funk, el blues o el soul. Un ejemplo, sin embargo, de utilización del argot, del blues, del delta más puro, en un perfecto andaluz son los jienenses, por tanto, granadinos, Guadalupe Plata. Sus letras siguen recogiendo las temáticas del espiritual y del blues estadounidense con una estética, sin embargo, mucho más cercana a la nuestra. En lugar de hablarnos desde un campo de cultivo de algodón en Missouri, nos hablan desde un olivar en Úbeda. Para mí, la musicalidad de las palabras está quizá por encima del texto en sí, es decir, la estética y la posibilidad melódica que le proporciona una palabra o la combinación de las mismas me parece muchas veces mucho más importante que el hecho de que se pueda leer todo el texto de forma aislada, al igual que la acentuación de las propias palabras, algo que en Latinoamérica, por ejemplo, no es un debate y aquí mucha gente cuestiona. El hacer mofa, por ejemplo, también en la actualidad del uso de anglicismos, del denominado Spanglish, me parece caer a veces un poco en lo rancio, puesto que los pioneros del pop y del rock en Granada y en Andalucía, como Los Ángeles, Miguel Ríos, Los Buenos, Los Íberos en Málaga, Smash en Sevilla, siempre usaron expresiones como Baby, come on, all right, all night long, you make me feel so good, todo este tipo de cosas. Quizás se pierda la perspectiva cuando se aleje uno de su propia juventud. Y también está mal, por lo visto, utilizar o incurrir en expresiones propias del Caribe o de Centroamérica, que esas están en español. Imagino que cualquier tiempo pasado es mejor. Al igual que en la parte musical, mucha gente critica el cambio pues, en las acentuaciones de las palabras, la utilización de extranjerismos, neologismos o de abreviaturas. Son lo mismo que hacer lo que quieren con las funciones tonales o con el lenguaje musical, y yo nunca los criticaría por ello. Ellos lo harán desde un sentimiento de exploración, desde el conocimiento, desde el desconocimiento, o simplemente porque sí. No veo por qué la otra parte del proceso de componer se deba de tener tanto grillete y de autoimponernos quizás tantas líneas rojas. Creo que es mucho más importante ser sincero con tu discurso y talante como compositor o compositora, sea cual sea. De hecho, al igual que en la forma en la que tú hablas, en la de tu acento, la manera en la que conjugas mal un verbo, en cómo se te cortan las palabras o en cómo eludes otras, está también tu personalidad y tu verdad. Dicho esto, como antes he dicho, me cuesta mucho atreverme y soy bastante cuidadoso con lo que escribo y suelo no cometer faltas gramaticales o ortográficas, puede ser. Cuando hablamos de la escena o de la lírica de la escena, excluimos también a artistas del ámbito urbano y hip hop, cuando quizá ahora sean los movimientos artísticos con más relevancia y reconocimiento, no solo en el ámbito nacional, sino en todo el mundo. Artistas como De La Fuente, Jan Beef, Ajax y Prox, La Zoe, Khaled, o últimamente Psycho, o incluso el Maca, cada uno de sus estilos llevan marcando bastante tiempo
a toda una generación de jóvenes, tal y como lo hicieron artistas pop y rock o de la canción protesta en el pasado. Y no solo por la estética, sino por su conexión a través de las letras, lo que hablaba de Luis, de sentirse identificado. También dejamos toda la escena club liderada en la actualidad por productores y músicos como Chico Blanco, Natural Language, Plaza Porro o el colectivo Mareo. De esta escena, Vanilino, que se encuentra entre el pop, el trap, la electrónica, el trance, consiguió con su El Patio de los Leones utilizar una imagen potente y representativa de nuestra ciudad en la actualidad, quizá en respuesta o en consonancia con el grupo sevillano Califato 3x4, quienes han llevado elementos muy locales hacia el oído generalista. Todo esto, sus letras y títulos de las canciones, están escritas según las reglas ortográficas y gramaticales que apoya el colectivo EPA, Estándar para Andaluz, que reivindican el dialecto andaluz no solo a través de las expresiones y de nuestro acento, sino intentando recoger nuestra pronunciación a través y fonética mediante la escritura y según qué símbolos. He de decir que, pese a parecerme válido e interesante, nunca me he sentido demasiado identificado con ninguna de las formas en las que recoge nuestra pronunciación, una supuesta pronunciación andaluza neutra, que creo que responde mucho más a lo que sucede más allá de Antequera. Aunque todos estos últimos géneros quizás no sean mis favoritos, para mí siempre han sido muy interesantes adentrarme en ellos porque me han inspirado y han suscitado nuevos caminos, sin prejuicios y tal como ha pasado con otros artistas del ámbito pop granadino en otras ocasiones. Quizás al escuchar a gente con mi propio acento, sin ningún tipo de reparo, a veces me han dado más alas y me han dado ese empuje para atreverme a escribir según qué frases que probablemente no hubiera escrito. En un momento en el que la reivindicación del folclore y de las distintas regiones de nuestro país, tal y como pasó hace 45 años cuando los estatutos de la autonomía se estaban conformando, creo que el granadino tiene a reivindicarse, exceptuando algunos artistas, de una forma más taimada. Y creo que eso está bien, que forma parte de nuestra personalidad. En el año 79, Carlos Cano hablaba un poco de este aspecto en una entrevista que tuvo en El País con motivo de su disco Crónica Granadina, en la que dijo: pienso que a Andalucía culturalmente no hay que reivindicarla, puesto que es algo que existe, y lo que hay que hacer es exponerla, cultivarla y fomentarla a todos los niveles. Y estoy de acuerdo con él. Hay muchas formas de poner en valor una región con tantos rasgos y referentes culturales, y más sabiendo que hay mucha Andalucía. Nuestro territorio abarca casi toda la totalidad de Portugal. Algo bastante genuino y divertido hicieron, por ejemplo, Manu Ferrón y Jota en el grupo de expertos Sol y Nieve, exportando una imagen totalmente meridional y bastante fiel a lo que yo comprendo por Granada, aunque hiciesen versiones del cantante sevillano Silvio, de Vainica Doble o de Kevin Ayers. De hecho, la frase que ha dicho él de Morente, estoy vivo de milagro, es una canción, hicieron una canción con motivo de esa frase. Por ejemplo, grupos como Adiós Amores escriben en la actualidad entre un puente entre lo antiguo y lo moderno. Veo tanto a Cecilia, a Elia Elizabeth, a Manzanita, a Pony Bravo o a De la Fuente en sus canciones. Sus letras van desde lo relacionado con la naturaleza, el amorío o lo nocturno. La influencia de la escena urbana en lo indie sucede más de lo que podríamos creer, como los versos, por ejemplo, extraídos de Jan Beef en la canción Islamabad de los Planetas, la colaboración entre De la Fuente y el grupo Novedades Carmiña, las rimas juguetonas de Paco Moreno en la canción Bolita de Colectivo da Silva. Siempre me ha traído mucho esa forma de recitar las frases arrastrando y alargando las sílabas como si las palabras caminasen en chándal. En términos de musicalización de poemas, mi proyecto favorito granadino es Prado Negro. Para mí es un ejemplo perfecto de gusto, modernidad y de sensibilidad. Además, aglutinó a músicos que yo admiro profundamente, como Soledad Morente, que de hecho está graduada en literatura, a Jaime Beltrán y a Mafo de Pájaro Jack, a José Ubago de Napoleón Solo o a Rocío Morales.
Entre los poemas que musicalizaron, además de Luis Cernuda, José Ángel Valente, María Zambrano o algunos guiños a Rosalía de Castro, para mí el caso más especial es el poema de Luis. Sin embargo, no es un poema que esté compuesto, que esté escrito, previamente y luego le musicalizaran, si no me equivoco, corrígeme. Tienes razón. Es un poema que, si puede, no sé si quiere hacer algún apunte. No. Me estoy muriendo de la vergüenza ahora mismo. Tienes toda la razón. No, te dieron algunas pautas, ¿no?, musicales, y tú luego escribiste el texto. Y cuando has hablado del poema de oración que escribiste para el disco de 60 MP3, que es un disco que yo he escuchado desde que era pequeño, porque de hecho es como el disco que creo que más he escuchado de Miguel Ríos. No sabía que esa canción la había hecho tú la letra. Y muchas canciones en las que él ya tenía la música y nos sentábamos en su casa y íbamos componiendo la letra. Esos son los procesos bonitos. Pues este poema, esta canción que se llama Europa, creo que viene muy al pelo de lo que está sucediendo últimamente, y como sucedía cuando escribiste esta canción de oración con la guerra de Irak, hablando sobre el tema del conflicto. Y hay una frase que me gusta mucho, que creo que es bastante declaratoria, que es la frase de: escuchemos a este mundo cansado de la espada. Creo que es algo como muy urgente en la actualidad. Existen muchos ejemplos de inspiración a partir de poesía y de literatura en artistas de la ciudad. Niños Mutantes y sus palabras para Julio, también relacionado con Paco Ibáñez o la versión que hicieron de A Galopar. Los Planetas, con un extracto de un poema de San Juan de la Cruz. La Aurora de Nueva York, en el disco de Enrique Lagartija, Omega. Los textos de Valdelomar, en el disco de Lagartijaní. Los aires y recuerdos de Jack Kerouac en los primeros discos de Pájaro Jack, o las evocadoras imágenes de Idea Vilariño en las letras de Unidad y Armonía. A principios de este siglo, tanto Antonio Arias, que venía de hacer el Omega con Enrique, como Jota recurrieron a letrillas, poemarios flamencos y populares, marcando no una tendencia, pero sí una deriva bastante influyente que llega hasta nuestros días. Mismamente Amaya, que he compartido festival este verano con ella muchas veces, en todos los conciertos toca una versión de Santos que yo te pinte, ultra coreada por gente millennial y de la generación Z a la cual yo pertenezco. Al igual que el otro día, cuando proyectaron el documental de la Sala Planta Baja, observaba imágenes de Luis de fiesta, porque él también ha salido de fiesta. En el Planta Baja, el que estaba en Ois Hurtado, en este caso, no el de Ono Dabás, a mediados de los 80. También poetas y escritores actuales, poetisas como Rosa Verbel, son personas que están incluidas o que participan de nuestra escena. Ella acude a conciertos, yo la he visto, tiene amigos músicos, quizás está influida por la escena y quizás nos influya un poco a todos. Gata Katana, por ejemplo, que creo que es una artista que poca gente se acuerda ya de ella, o eso me da la sensación, además de su carrera exitosa y corta, una lástima, por los escenarios como MC o rapera, sus poemarios siguen vendiéndose y leyéndose todavía a día de hoy. Y aunque fuera de un pueblo de Córdoba, ella hizo la carrera, tal y como hablaba Luis, como Joaquín Sabina, Muñoz Molina, muchos otros literatos vinieron a estudiar, a pasar la carrera a nuestra ciudad. Y creo que tiene mucho que ver con lo que ha dicho Luis del tipo de ciudad que tenemos, de renovación, de ese aire fresco que nos llega cada 1 de septiembre a nuestras ciudades, a los bares, a las salas y a la ciudad. Cuando hablamos, por ejemplo, también de la crítica musical, algunos poetas y escritores como Javier Gilabert, por ejemplo, hace crítica musical y da espacio a grupos emergentes, como el caso de Niebla, en medios nacionales y generalistas, que se agradece mucho.
Cuando hablamos de estética muchas veces pensamos únicamente en el diseño de las portadas, en las sesiones de fotos, en las redes sociales, en los elementos escogidos para la producción de un disco o incluso para el tipo de las letras que escribe. Sin embargo, en la actualidad, el cómo escribas también el título de tus canciones tiene mucho que ver con la estética. Y no estoy hablando de un aspecto sintáctico, morfológico o de ordenar o desordenar las palabras, sino simplemente a la tipografía. La influencia de los artistas urbanos hace que muchas veces artistas que no son urbanos como tal escriban los títulos de las canciones, por ejemplo, con todo minúscula o todo mayúscula o utilizando símbolos que se parecen a letras en lugar de utilizar las letras como tal. Y creo que eso tiene mucho más que ver con el mundo de la playlist que con el mundo del libreto. Algo que quizá he hecho en falta en mi escena son letras de cierto compromiso político en sus temáticas. Que por supuesto hay proyectos que lo hacen, pero que creo que encuentro muchos más ejemplos a lo largo de toda nuestra geografía, más que nuestra ciudad. Y creo que hay además algo que comparten muchos artistas granadinos, y es los reservados y discretos que tienden a ser sus exposiciones públicas, quitando los bares y los locales de la ciudad. Pero sí es cierto que noto también esa personalidad en la manera en la que escribimos. No quiero explayarme mucho más, espero no haber resultado muy denso y que os haya podido aportar una imagen más o menos general de lo que yo concibo como la lírica de mi ciudad, de lo que está pasando ahora y de lo que pasó y de lo que me ha influido. He intentado hablar lo justo y necesario sobre cosas que yo he hecho porque no me da pudor y me daba miedo a sonar un poco pedante o ególatra o lo que sea. He considerado más interesante y más oportuno hablar de mis compañeros de escena y mis compañeras y los músicos que admiro de mi ciudad. Muchas gracias a todos. Creo que en ese aspecto, cuando ha habido cosas muy incipientes, industria, que pues en los 60 la industria musical pega un pelotazo y todo se acelera dentro de las posibilidades. En los 70 se asienta, los grupos de rock progresivo hacen discos de 1 hora y media y la gente los compraba. Pink Floyd, Mike Oldfield, daba igual. En la actualidad creo que está habiendo otra vez una deriva parecida por el tipo de cambio de modelo de negocio basado en las playlists, que en realidad es lo mismo que una emisora de radio. Lo que pasa es que hay muchísimas más emisoras de radio y muchísimos más proyectos porque la música se ha democratizado. Pero creo que en ese aspecto de usar y tirar existe a veces paralelismo de otro momento. Pues lo que me da la sensación. Pero o experiencias que a lo mejor se asemejan pero tenían su lógica en cada momento distinto. Sí. Y otra cosa, que no lo sé, te lo pregunto también, porque en Tenerife, hablando con un grupo de amigos, hay una cantante que se llama Sheila Blanco, que a mí me gusta, sí. Música poeta de la generación del 27 de abril, y estaban diciendo también que a la hora de la grabación, en las casas les decían que por favor aceleraran el principio de la letra lo más posible para empezar a cantar, porque también en las redes, antes en la radio, pues si había 10, 15, 20, 25 segundos en música antes de cantar, no pasaba nada, sí. Pero que ahora si se tardaban 15, 20 segundos, se pasaba a la siguiente canción, claro. Y no se oía la canción, ¿no? Justo, o sea, Sheila, Sheila, que además yo he ido a verla en directo, hizo aquí un concierto en el Teatro Isabel la Católica con la poesía de poetisa de los años 20, 30, y el concierto estuvo muy chulo. Y creo que justo su proyecto es justo lo contrario a lo que merece, o sea, no se puede llevar de esa forma, porque un proceso es como si tú dices que una canción de Carlos Cano a los 15 segundos te está diciendo, se está metiendo ya con el terrateniente, no te está dando tiempo a saborearla. Y creo que ella, que pues, no es de mi generación tampoco, o sea, es una persona que está entre tú y yo, y creo que está todavía está dentro tiene la lógica dentro de su contexto.
En mi contexto, creo que tampoco pertenezco a mi generación, porque tampoco me gusta esa manera de consumir la música. Empezar antes de ti. Claro, entonces yo creo que no soy un buen portavoz de mi generación o muy representativo en ese sentido. No, pero yo creo que has demostrado una conciencia crítica a la hora de reflexionar sobre tu propio trabajo y ser dueño de tus decisiones, que yo creo que define lo mejor de la cultura, ¿no? El poeta que se pasa a lo mejor un mes pensando en una palabra que no le sale en un verso, pues representa a cualquier ser humano que quiere ser dueño de sus opiniones y que piensa lo que dice antes de decir lo que piensa, ¿no? Y en ese sentido, pues estoy completamente de acuerdo contigo, hasta el punto que yo creo que si queréis reflexiones serias tenemos que dejar a Toni que la haga, y yo, valiéndome de mi edad, y me puedo dedicar a contar anécdotas que tienen que ver con algo de lo que ha contado Toni a la hora de hablar de los peligros del inglés o por qué en Granada no se utiliza el inglés, o a la hora de contar cómo somos los granadinos. Lo del inglés, por ejemplo, me he acordado de algo cuando Miguel, cuando tu tío empezó, en la casa de discos quisieron llevarlo al mundo anglosajón y le pusieron Mike Ríos, que además me parece bien, el idioma está vivo, y del mismo modo que los 60 millones de hablantes hispanos que viven en los Estados Unidos o los hispanos que viven en la frontera con Gibraltar, hay contagio, y utilizan contagio, los ámbitos culturales pues tienen contagio también. Y por ejemplo, si la música anglosajona pues tiene mucha importancia en la historia del rock, pues de pronto me parece normal que a alguien se le ocurra decir, pues oye, pues tú te vas a llamar Mike Ríos. Bueno, no sé cuánto. El problema es cuando lo vio escrito y vio que era Mike Ríos. Y entonces él dijo, como esto se divulgue, en Granada me van a llamar Mike Polla. No podemos ponerme Mike Ríos porque allí me van a llamar Mike Polla. Bueno, pues sí, no. La malafollá granadina en ese sentido. Sí, de hecho yo tengo un libro con ranking de éxito de los 70 y Miguel aparece en el año de los 70 porque estuvo como número 1 con Song of Joy mucho tiempo, y el primer disco está plagado de canciones en inglés, o canta, hace una versión en castellano como hacían Los Ángeles, o canta la mitad de la estrofa en español y luego el estribillo, porque no pega bien en el español porque es muy rítmico, tiene muchos monosílabos, pues lo deja en inglés, cosas pasadas en Hispavox, en todas estas compañías pasaba mucho con los módulos. Y en el ámbito cultural es un ámbito de frontera y los idiomas se mezclan, y bueno, son los hablantes y los autores los que tienen derecho a mantener una cosa viva como la creación y como los idiomas. A mí me gusta que la música en español pues esté sólida a la hora de representar la importancia de la cultura española, porque no todo tiene que ser en una lengua franca, y porque el sentido de la creación con lo materno, ¿no? En el fondo está muy bien, pero yo creo que cuando escribimos o componemos en la lengua donde has aprendido a decir tengo frío o madre, yo creo que se remueven algunas cosas que tienen que ver con la emoción artística, ¿no? Total. Por eso estoy muy de acuerdo con lo que has planteado. Y si queréis después cuento otra anécdota de que tiene que ver con lo que has visto también. Muchas gracias a ambos. A continuación vamos a dar paso al turno de preguntas. No sé si alguien... Vale, voy a pasar el micrófono. No hace falta. Yo creo que se me escucha. Bueno, sí. Yo creo que se escucha, ¿no? Sí, te escuchamos. Yo quería, a raíz de lo que has dicho, Toni, al final de la charla, de que echaba de falta algo de política en la propuesta, me ha hecho pensar una cosa que estoy pensando yo últimamente y que aún no tengo definida una opinión al respecto, pero sobre la diferencia un poco del sistema artístico como arte y el sistema cultural como cultura, que creo que es una cosa mucho más amplia. Y creo que en Granada, en la escena esta pop y también más urbana que estamos teniendo últimamente, creo que estamos tirando más por la industria cultural en el sentido de ocio, que por la industria musical en el sentido de arte.
Y creo que eso hace mucho que veas tú esa falta de política, que yo también la siento, pero que también a mí como persona que escribe me cuesta, hace que me sea más difícil introducirme en la política y en la canción protesta, por así decirlo, porque siento que es como alrededor como una cosa muy de, pues aquí estamos, nos lo pasamos bien y también que estamos como cansadas de escuchar siempre tantas cosas importantes, pues ahora vamos a pasarlo bien, a disfrutar y a desahogarnos. Sí. Entonces, pues creo que puede venir de ahí, y también quería preguntaros si vosotros veis esa diferencia entre sistema artístico y sistema más cultural, y si lo veis en ese sentido, ¿creéis que hay una diferencia de la letra lírica de un poema a la letra musical de una canción? ¿Creéis que sufre algún tipo de transformación por el camino, que pierda un poco de contexto, de sentimiento? No sé. No, me da cosa. No, Lo que hablas de esa especie de hedonismo cultural o de oda al ocio, ha pasado en los 80, la gente estaba cansada de la canción de autor, protesta, venían tiempos de democracia. Es que no quiero hablar de periodos en los que Luis haya vivido y yo no. Pero es verdad, o sea, igual que... Y en el principio de los 2000 hubo un resurgir de los cantautores con Nacho Vega, todo este tipo de artistas o cantautores que siguieron publicando. Silvio Rodríguez sigue publicando. Pero creo que cuando hablo de la temática social o política, no me refiero a una canción protesta como tal, sino que trate aspectos que tengan que ver no con lacras sociales o con problemas que nos afectan a diario. Creo que muchas letras que hablan de feminismo o que hablan de abusos o hablan de que estoy harta de que me expliques cómo se hace esto cuando yo lo sé hacer, el mansplaining, creo que tiene mucho de político y no me refiero a eso. Eso todo bien, me parece súper bien. Y no me refiero en concreto a proyectos como pues, de aquí de la ciudad, como los Palmer, un colectivo y tal. Entiendo que ahora se esté en un momento de un poco alabar ese disfrute y que también a través de la libertad del ocio pues se reivindiquen según qué derechos, del colectivo, de la mujer o de otros colectivos oprimidos. No sé si responde a tu pregunta. Sí, era una más que la pregunta, era una reflexión. Y ahora la otra mitad de la pregunta la responde tú. No, decirte que estoy de acuerdo. Mira, hay un debate entre la cultura entendida como educación, meditación, conciencia crítica, y la cultura entendida como entretenimiento. Y a mí me parece que hay dinámicas sociales que potencian el entretenimiento frente a la cultura como ejercicio de conciencia y educación, y eso tienes que verlo nada más que valorando a qué se le rebaja el IVA en un momento determinado en el horizonte creativo, o a qué se le da protagonismo en los medios, o a qué se favorece. Estoy muy de acuerdo que hay que pararse a reflexionar entre lo que es la cultura como ejercicio de educación de conciencia y como entretenimiento. Y cuando digo que hay que pararse a valorar, digo también que el querer hacer una cultura creativa y de conciencia no significa darle el coñazo a la gente. Porque a mí me preocupan tanto los que en las redes sociales hacen un poema de amor que parece una campaña publicitaria de Corte Inglés el Día de los Enamorados, que los que hacen un poema de amor que no haya Dios que lo entienda y no se mezcle con las redes sociales y te dice una cosa que sirve para él y para 4 entendidos en la poesía. Y hay que buscar un tono donde el rigor y la creación pueda llegar a la gente y pueda comunicarse con la gente. Y eso es un reto que a mí me parece interesante, ¿no? Y o sea que estoy muy de acuerdo con lo que has planteado y con lo que él estaba diciendo también de la diversidad que puede encontrarse dentro del concepto de poesía y de política. No sé si hay alguna pregunta más. Parece que no. Bueno.
Pues cuento una anécdota que tiene que ver con las dificultades de la poesía, la política y la música. Eso me lo contó Enrique Morente. A principios de los años 70 lo invitan a cantar a Bruselas, a la Casa del Pueblo. Lo invitó Marcos Sana, el poeta que había estado tantos años en la cárcel, que militaba en el Partido Comunista, y cuando llega allí se encuentra que a donde lo llevan es a una sede del Partido Comunista de España en el exterior. Y llevaba de guitarra a Manzanita, que entonces tocaba la guitarra y que acompañaba como guitarrista a Enrique. Y cuando entran en la sede, Enrique ve en la pared que hay un gran cuadro de la Pasionaria, una gran foto de Lenin, otra de Marx, y se acojona, porque dice, veremos a ver si Manzanita se me va, no se me va, sale corriendo, y entonces en un momento se le acerca Manzanita y le dice, oye Enrique, ¿y esta gente quiénes son? Y Enrique le dice, unos bailadores y cantadores muy famosos. Unos cantadores y bailadores muy famosos de aquí en Bélgica. Y pudo hacer con Marco Ana el concierto con Manzanita, creyendo Manzanita que la Pasionaria era una bailadora. O sea, que se pueden buscar estrategias para compatibilizar la creatividad y la política. Bueno, pues con esta pequeña anécdota nos quedamos y bueno, damos por finalizada la segunda sesión de conferencias del ciclo Revoluciones. Le damos las gracias por venir, a ustedes por venir, a los ponentes por enseñarnos tanto esta tarde y confiamos en poder seguir charlando más con ustedes y con ellos en el bar del espacio que está aquí abajo. También antes de irnos me gustaría aprovechar y anunciar que la semana que viene comenzamos nuestro ciclo de conciertos emergentes aquí mismo en el Teatro Caja Granada, el viernes 3 de noviembre. Este ciclo de conciertos, al que hemos titulado Encuentros Soundbox, comenzará por una sesión pop a mano de 3 bandas, la primera de ellas, local, que ganó este año el emergente Grana Joven, Arena Polar, luego El Momento Incómodo de Madrid y La Bulale y Lana Nova de Salamanca. Les invitamos a venir no solo a este concierto, sino también a la próxima sesión del ciclo, que tendrá lugar el próximo miércoles 8 de noviembre, esta vez en La Madraza, a las 5:30, con Pepa Rodríguez y con Carmen Sía. Muchas gracias y nos vemos ahora.